BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Buenas noches, queridos amigos del programa Hablando de. A inicios del 2026, China ha intensificado de forma sin precedentes sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, simulando escenarios de bloqueo total y proyectando capacidad real de aislamiento estratégico. Estas maniobras coinciden con un contexto global más amplio, el conflicto entre Estados Unidos e Irán en el 2026, que ha reconfigurado las prioridades militares de Washington. Diversos analistas sostienen que este escenario podría favorecer indirectamente a Pekín al permitirle observar, aprender y ganar tiempo mientras su principal contendor se desgasta en otro frente. No se trata necesariamente de un preámbulo inmediato de guerra en el Pacífico, pero sí de una acumulación de condiciones estratégicas que elevan el riesgo de un eventual conflicto por Taiwán hacia final de la década. Para tratar este delicado e interesante tema, contamos con la participación de nuestro director del programa Geopolítica en Debate, Magíster Timi Herbas. Bienvenido, Timi, qué gusto tenerte acá en este programa. Buenas noches, Modesto. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en tu programa. ¿Estás bien? Gracias, Timi. ¿Estamos ante una coincidencia geopolítica o en una sincronización estratégica entre la presión china sobre Taiwán y la guerra de Estados Unidos con Irán? Eh, una pregunta muy compleja e interesante, Modesto. Yo quisiera que me permitas tratar de poner en perspectiva cómo es o cómo se maneja la política internacional de las grandes potencias con intereses geopolíticos, intereses económicos, porque hay una constante, Modesto, que quizás condiciona el comportamiento de los estados. Y quiero referirme a dos pensadores norteamericanos, en principio, John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Él es el padre del realismo ofensivo. Y él menciona que no hay una autoridad supranacional, que es el caso de las Naciones Unidas, que actúe o proteja a los estados. Y él habla de una anarquía. Ahora bien, si esa anarquía se la suma a la incertidumbre de las intenciones que tienen los estados, Mearsheimer concluye que hay una selva anárquica, es lo que él dice. Dice, no se puede saber qué piensan los líderes de una potencia rival, y esta es la trágica esencia, pues, de la política internacional. En ese sentido, la anarquía más la incertidumbre supone la búsqueda de ser el país o la potencia más fuerte. Entonces, este realismo ofensivo justifica en alguna medida lo que hace los Estados Unidos, lo que hace China, lo que hace Rusia. Es la constante internacional y por eso quería empezar desde ahí, Modesto, para tratar de contestar tu pregunta. Y también quiero referirme a cómo ha evolucionado el comportamiento de las inversiones en defensa por parte de China. Estos gastos en defensa y los datos que te voy a dar, y quienes nos siguen, son proporcionados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Son datos fidedignos de los gastos militares de China, que quizás nos pueda dar luces hacia dónde está yendo la República Popular China para sus fines geopolíticos. Estas cifras, o las más recientes por lo menos, que no son definitivas, quiero ponerte en perspectiva. Mira, Modesto, en el año 2001, China gastó 17 mil millones de dólares en gastos de defensa.
8 años después, en el 2009, los gastos se incrementaron a 150.000 millones, en 8 años apenas. Y desde el 2009 hasta el 2025 y parte de este año 2026, sus gastos de defensa están en el orden de los 300.000 millones de dólares para este propósito. Esto no solo es un crecimiento económico, refleja una decisión estratégica sostenida de transformar a China en una potencia militar de primer orden. Entonces, quizás con esto, Modesto, tú puedes eh, generar una serie de conjeturas de cuáles son los reales objetivos de China en este caso. Y si comparamos con los Estados Unidos, obviamente ellos tienen un gasto o una inversión en defensa que están en el orden de los 800.000 millones de dólares. Lo interesante aquí es que China se está aproximando hacia los Estados Unidos, es decir, la brecha en inversión militar, como te podrás dar cuenta, ya no es tan amplia como solía ser. Inclusive este instituto CIPRI, ellos hablan que los gastos de investigación y desarrollo no reflejan realmente el gasto de los chinos y por ende pudiera ser más inclusive. Esos 300.000 millones de dólares que refiere ese instituto pudieran llegar hasta inclusive hasta 500.000 millones de dólares, o sea, más cercano a Estados Unidos, porque no se refiere, no se refleja el gasto en investigación y desarrollo que es con apoyo del gobierno chino a empresas locales chinas para desarrollar capacidades militares. En todo caso, eso a modo de preámbulo para entender hacia dónde van los países, las grandes potencias, por qué ese endeudamiento de cuantiosos montos económicos para seguridad y defensa. En todo caso, para tu pregunta respecto de la coincidencia geopolítica, de la presión de los chinos sobre su caso de Taiwán y sobre la guerra de Irán con Estados Unidos, yo diría que no hay una evidencia sólida de que China y que Irán hayan coordinado tiempos militares para un guión o una actividad común. Lo que sí se ve es que hay una convergencia de intereses en un entorno de rivalidad con los Estados Unidos, más que una actividad, una coreografía conjunta, para llamarlo de alguna manera. Eh, que hay una coincidencia estructural, lo más probable es que sí. Ambos escenarios responden a lógicas propias. En el caso de Beijing, la problemática en Taiwán es Ahora, una cuestión de soberanía y credibilidad. Entonces decía, para Beijing, Taiwán es una cuestión de soberanía y credibilidad interna y consecuentemente la presión sobre Taiwán se intensifica cuando percibe avances hacia la separación de facto de la isla con respecto al continente. En el caso de Irán, el pulso con Washington mezcla una disuasión regional, un tema de supervivencia de su régimen y por supuesto enfrenta negociaciones y las hace bajo presión. Sin necesidad de pactos formales, cada actor observa las distracciones del otro, en el caso de China en el tema de Taiwán, en el caso de Estados Unidos en el tema de Irán. Lo interesante es que Washington refuerza eh, su posición en el Indo-Pacífico, no obstante, mantiene un alto costo en la presión hacia Teherán. Entonces, eso quizás sea lo que nos está preocupando y lo que pudiera generar la inquietud que tú planteas, Modesto. En conclusión, más que una situación sincronizada, estamos ante una superposición de eventos en un sistema multipolar que se ha tensado. Hay una simultaneidad de eventos, como te decía, hay un estrés estratégico por parte de Estados Unidos y esto está siendo observado por China para actuar en un momento dado frente a Taiwán, que es su objetivo en el mediano plazo. Tini, hay dos realidades y dos momentos. Primero, antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra contra Irán por Israel, gracias a Israel, entre comillas, hasta ese momento, digamos que el arsenal chino versus el arsenal de Estados Unidos era bastante inferior al de Estados Unidos. Pero toda guerra trae desgaste, desgaste de armamentos, sean estos misiles, sean estos aviones, helicópteros, lo que sea. Generalmente este desgaste ha venido achicando la diferencia en cuanto a armamento que la que tenía con China. De alguna manera, China podría aprovechar estas circunstancias para que de aquí al 2038, al 2039, veía un informe de China en Foco,
que decía que podría darse un encuentro entre China y Estados Unidos, justamente porque China, más allá de evaluar el hecho de la diferencia de armamentos, ¿no verdad? También el hecho de que Estados Unidos está desgastado ante la imagen internacional. El día de hoy, mejor dicho, veía al canciller de Alemania que otra vez le daba la espalda a Estados Unidos referente a la guerra de Irán en un colegio de adolescentes y tal. Y parece que la credibilidad efectivamente del gobierno norteamericano se ha venido abajo, peor en la Unidad Europea. Japón está duplicando su gasto de armamento por si acaso llegase China a tratar de invadirlos también y tuviese que defender aquella isla que está también en disputa con China. Rusia está al borde del colapso, Ucrania los tiene casi de rodillas con el tema de los drones y tal. Entonces, la situación se ha vuelto compleja en estos 70 días. ¿Eso de qué manera podría estar incentivando a China para acelerar los tiempos? Modesto, yo no creería que China está acelerando tiempos en el tema de Taiwán. A mi modo de ver, ellos tienen que capitalizar aprendizajes estratégicos respecto de lo que está sucediendo con Estados Unidos e Irán en este caso. La serie de desaciertos estratégicos, la pérdida de credibilidad que tú mencionabas. Pero yo no creería, oye, que China como tal esté tratando de alcanzar sus objetivos geopolíticos, específicamente la recuperación de Taiwán en un mediano plazo. Yo más bien pienso que los chinos, te decía, están observando cómo evolucionan las circunstancias de su contendor más cercano, pero lo que está proyectando, y yo te he dado una lectura del gasto, de la inversión en defensa que realiza China, y te decía, el objetivo de los chinos en este sentido tiene un análisis geopolítico mm, más o menos planteándolo de esta manera. La China que estamos conociendo ha pasado de una defensa territorial limitada a una capacidad de proyección y disuasión regional avanzada. China construye las condiciones para actuar cuando lo considere oportuno, pero este salto modesto, que no solo es contable, es estratégico en su progresión. Te decía, arrancó con unos modestos 17.000 millones de dólares en el año 2001, hasta alcanzar ya los 300.000 millones y hasta los 500.000 millones, muy cercano a lo que invierte Estados Unidos, pero lo que está haciendo es redefiniendo el sentido mismo de su capacidad militar. Ya no se trata de una defensa territorial en clave reactiva, sino de la construcción deliberada de una capacidad de disuasión creíble y de una proyección regional sostenida. Sin embargo, de esto, Modesto, yo pensaría que no, que el incremento del gasto militar chino no es un dato aislado, sino la expresión cuantificable de su ambición estratégica, que la está construyendo de a poco, porque recordemos que los Estados Unidos todavía sigue siendo un contendor serio, no obstante la pérdida de credibilidad, las decisiones estratégicas que ha tomado, que posiblemente son erróneas. Sí le escuchaba yo al ministro, al premier alemán Merz, que prácticamente desacredita a Estados Unidos. Él decía que Israel está, y perdón, Irán está humillando a los Estados Unidos, posiblemente lo sea. Pero en todo caso, los chinos, yo no creería que están buscando eh, propiciar escenarios más allá de los planteados por sus propios objetivos, que son para el 2030, posiblemente se dice. Los chinos tienen una paciencia que es histórica, una paciencia de bambú, se dice. Entonces, yo pensaría, en lo personal, Modesto, no creería que el camino se va por ahí, en tratar de tomar ventaja de la circunstancia muy especial de los Estados Unidos, esto de haber aperturado un frente más y que posiblemente suponga debilitar el Indo-Pacífico. Yo pensaría que no va por ahí. Timmy, un milenario estratega militar, Sun Tzu, decía que la mejor manera de ganar una guerra era conociendo al enemigo. ¿Y qué tipo de aprendizaje estratégico podría estar sacando China, más aún con inteligencia artificial, los juegos de guerra y todo esto de aquí? Obteniendo información de cuál es el método que Estados Unidos utiliza para atacar, cómo reacciona Estados Unidos ante determinados eventos, etcétera,
etcétera. ¿De qué manera podría China estar sacando ventaja y generando una especie de libreto para saber exactamente ante la posibilidad de un tropiezo, un choque entre Estados Unidos y China en una guerra, en un conflicto armado, pudiese sacar ventaja de esto China? Porque al fin y al cabo Estados Unidos no sabe cómo reacciona China ante un evento de un ataque, no sabe cómo actúa China ante un evento de ser el agresor, por decirlo de alguna manera, pero China sí. Y uno de los mayores pesos que llevó a la aniquilación del Imperio Romano es que justamente sus enemigos fueron incorporados a sus tropas y ya sus enemigos sabían todas sus tácticas y las utilizaron en contra de la misma Roma y ahí la desaparición en un tiempo del Imperio Romano. ¿Hasta qué punto esto podría darse con China, con todo lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán? Mm, Es muy buena tu puntualización. La guerra, como lo observa China, aunque lo hace a distancia, ciertamente se convierte Modesto en un laboratorio de alto valor, no para copiar mecánicamente lo que está viendo, sino más bien para ajustar supuestos sobre la forma en que combaten, en la forma en que resisten sus rivales. Este aprendizaje, que hay un aprendizaje estratégico, como tú bien lo planteas, se mueve en varios aspectos, en varios planos. Déjame pensar, yo creería que el primero, eh, analizar cómo responde Estados Unidos ante ataques directos e indirectos, que le permita a China afinar la lectura de sus líneas rojas, qué acciones provocan represalias, cuáles son tolerables y de dónde se ubica el punto de no retorno. Esto es crucial para calibrar presión sostenida sin detonar una guerra abierta. Entonces, los chinos posiblemente están haciendo este análisis, es decir, es un ajuste fino a sus procesos doctrinarios en la aplicación de la fuerza militar. Eh, Me imagino que los chinos están analizando la eficacia de la guerra híbrida que está llevando a efecto Irán y cómo está reaccionando Estados Unidos. El uso de proxies, milicias y ataques indirectos por parte de Irán ofrece lecciones sobre una negación plausible a los Estados Unidos en este conflicto, la dispensión del riesgo, los costos políticos para el adversario. Yo creería que Beijing no replicaría este modelo tal cual, pero sí puede integrar elementos en su propio repertorio de coerción. Esto sin tratar de llegar al umbral que puede generar un conflicto de proporciones bíblicas. En cuanto a la defensa misilística, la saturación del espacio aéreo, como se está sucediendo en la guerra entre Estados Unidos e Irán, y por supuesto los aliados en el Golfo Pérsico de los Estados Unidos, aquí están claramente los chinos identificando cuáles son los intercambios de misiles, los drones. Aquí se está verificando el pulso entre defensas avanzadas y ataques de saturación. Aquí hay una lección importantísima, no solo tecnológica, es una lección de tinte económico, de tinte logístico, cuánto cuesta interceptar estos misiles versus lanzar drones, cuántos interceptores se consumen, cómo se responden. En definitiva, inclusive aspectos operativos, aspectos logísticos, son precisamente ese aprendizaje estratégico que creía que los chinos están tomando ventaja. También es importante, los chinos estarán anotando, tomando nota, sus estrategas, respecto de la resiliencia logística de las cadenas de suministro, porque conflictos prolongados revelan cuellos de botella en cuanto a municiones, repuestos, transporte, mantenimiento. Hay una serie de aspectos. China debe estar observando cuánto tarda Estados Unidos en reconstituir inventarios y qué tan dependientes son de sus cadenas de proveedores y de aliados. En definitiva, hay muchos aspectos aquí. El papel de los aliados que le dieron las espaldas a Estados Unidos es una cuestión importante que los chinos también han tomado nota. La disposición real, no declarativa de socios regionales a apoyar, permitir bases militares, en el caso español, que le dieron las espaldas, países que no están dispuestos a compartir riesgos. Es un dato estratégico que los chinos están midiendo y tomando nota, pues estos son aspectos que son limitantes en las políticas y en las alianzas. Y finalmente, yo te diría, Modesto, que la opinión pública y la voluntad política, debido a la duración del conflicto, los costos y la narrativa doméstica, pues también les dan una lectura que tiene que ver con la tolerancia al desgaste de del pueblo norteamericano de este conflicto
y la voluntad de continuar con la lucha. Entonces, es otro de los elementos que le dan a los chinos una radiografía de lo que pudiera o no pudiera hacer los Estados Unidos. Entonces, eh, las lecciones de Medio Oriente no se trasladan intactas a la problemática del Indo-Pacífico, porque son dos escenarios geográficos diferentes. Pero en cambio sí se puede hablar de la densidad tecnológica, de la naturaleza de un posible conflicto alrededor de la isla de Taiwán, que son diferentes, pero si hay elementos que le pudieran o le permitieran a los chinos sobreajustar sus conclusiones en este teatro de operaciones. Pero efectivamente es como tú lo dices. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Timi, es un secreto a voces de que China está ayudando a Irán. De hecho, uno de los barcos que interceptó los Estados Unidos se decía que tenía un regalito de parte de China para Irán. Hasta ahora no se ha dicho cuál es el regalito. Pero podríamos por esto hablar de una guerra por delegación donde China se beneficia sin involucrarse directamente, justamente porque está aprendiendo de estas acciones entre Estados Unidos e Irán, de alguna manera también entre el impacto que genera Hezbollah conversando con Israel, pero también en Estados Unidos. De hecho, se había amenazado de que estaban listos cerca de 100 de estos personajes de Hezbollah para inmolarse por la causa. Todo esto de aquí podría llevarnos a hablar de que estamos hablando en una guerra por delegación, entre comillas, de la cual China se está beneficiando sin involucrarse directamente. En lo personal y con cierta información que suelo revisar, yo creería que no estamos ante una guerra por delegación clásica dirigida por China, sino más bien ante un escenario donde Beijing obtiene beneficios indirectos sin involucrarse. Como ya se dijo, esa es la forma en que actúan los chinos. En sentido estricto, una guerra proxy implica que una potencia financia, arma o dirige a un actor local. Entonces, yo pensaría que los chinos no están haciendo eso. China no controla ni dirige, ni a Irán frente a los Estados Unidos. Lo que sí existe, modesto, es un beneficio estratégico indirecto para los chinos. Sin coordinar, China puede salir favorecida en varios aspectos. Déjame pensar en algunos de ellos. Por ejemplo, distracción del adversario de Estados Unidos. Estados Unidos reparte atención, recursos, capital político entre varios frentes, lo que reduce su elasticidad estratégica en Asia, que es lo que a China le interesa. Entonces, aquí hay un aprendizaje en tiempo real. eh, Decía, hay una observación de elementos tácticos en respecto del consumo de recursos, el tiempo de respuesta, el comportamiento de las alianzas. Y por supuesto, los chinos lo que han visto es una erosión del liderazgo de los norteamericanos. Un conflicto prolongado permite que esto se dé. No es casualidad, los chinos tienen altos intereses económicos globales que proteger, prefieren una estrategia de acumulación gradual del poder, no de confrontación directa. Entonces, aquí está el tema central, mi querido Modesto. Eh, Acumulación gradual de poder, no de confrontación directa. Un conflicto abierto podría interrumpir su propio ascenso. Recordemos que los chinos tienen estrictamente intereses de tipo económico. Más que guerra por delegación, lo que estamos viendo se acerca más bien a una convergencia estratégica sin coordinación. Distintos actores presionan a Estados Unidos en frentes separados y el efecto agregado se asemeja al de una acción coordinada, aunque no lo sea. En conclusión, China no está librando una guerra por delegación en este caso, como yo lo veo, pero sí está en una posición donde puede beneficiarse del desgaste de su principal contendor,
como es el caso de los Estados Unidos, sin asumir los costos de la confrontación. Eso es interesante, los chinos son inteligentes, coherentes en la forma en que manejan su política internacional, y esto en términos geopolíticos es una de las posiciones más ventajosas posibles, influir en el equilibrio sin exponerse directamente al conflicto, que es lo que los chinos están haciendo. Ahora, Timmy, este escenario nos pone de frente con el concepto de la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, Modesto, yo diría que, a ver, ¿cómo presentarte esta teoría que definitivamente puede ser lógica como no puede ser lógica la trampa de Tucídides? Esta es una teoría para quienes nos siguen, muy popular dentro de un politólogo, Graham Allison, a partir del relato de la guerra del Peloponeso. Pero se está materializando hoy entre China y Estados Unidos parcialmente, pensaría que sí, pero no de forma determinista. Tratemos de explicarlo, donde hay una analogía que se encaja perfectamente. Cambio en la distribución del poder. Aquí la famosa trampa de Tucídides, Modesto, tiene que ver más bien es con la lucha por el poder, efectivamente. No solo por el tema de Taiwán que estaba mencionando inicialmente, sino más bien el cambio en la distribución del poder. China acorta la brecha en lo económico, en lo tecnológico y militar, como referí inicialmente. Hay una desconfianza creciente, que sería lo análogo con el tema de Tucídides respecto de la trampa. Cada movimiento del otro se interpreta en clave de amenaza, que es una cuestión que se está dando. Hay puntos de fricción, especialmente con el tema de Taiwán, donde un incidente podría escalar en un conflicto. Y por supuesto, lo que está permanentemente, que es el dilema de seguridad. Estas son medidas defensivas de uno, se perciben ofensivas por el otro. Esto es lo análogo de la trampa de Tucídides. ¿Qué aspectos no son similares o análogos a la trampa de Tucídides? Las armas nucleares, Modesto, introducen un nivel de disuasión que no existía por supuesto, en la Grecia clásica, pero ciertamente actualmente hay una interdependencia económica que desmarca de la trampa de Tucídides, porque el costo de la guerra sería global y sería devastador. Entonces, este es un mundo globalizado y un conflicto de estas características tendría ribetes, pero apocalípticos, Modesto. Instituciones y canales diplomáticos actualmente que son imperfectos, las Naciones Unidas, todo el mundo nos quejamos de las Naciones Unidas, pero existen, te decía, ciertos canales que permiten ralentizar una escalada militar, lo que no había en el tiempo de Tucídides, por supuesto. Capacidad de aprendizaje histórico, las élites conocen el riesgo y tienden a evitar la trampa de Tucídides. Entonces, si hay una posición coherente, no sé qué tan coherente sea en el señor Donald Trump, dicho sea de paso, pero en Xi Jinping yo creería que sí hay coherencia para evitar caer en la trampa. Lo que realmente estamos viendo, más que una trampa, es una tensión estructural gestionada. Hay una competencia intensa en múltiples dominios. Modesto, en el tema militar, te explicaba esa carrera armamentista desaforada de las dos grandes potencias. Hay episodios de crisis controlada. Hemos escuchado de los operativos militares en el estrecho de Taiwán, la presencia militar de los chinos en espacio aéreo de Taiwán, los Estados Unidos que envían su flota naval para bajar las tensiones. En definitiva, no obstante todo esto que te digo, parecería que hay un mínimo de sensatez para evitar cruzar ciertos umbrales y que el mundo no esté experimentando un conflicto de estas características. La lógica de la trampa de Tucídides, Modesto, está presente como riesgo, no como un destino indefectible. Sirve como advertencia útil, muestra cómo el temor y la percepción pueden empujar a la guerra, incluso sin intención inicial, pero no es una profecía que se vaya a dar indefectiblemente. En el escenario actual, el peligro no es que la trampa se cierre por sí sola, sino que los actores, al creer en ella o subestimarla, terminen construyéndola y terminen cayendo en esta trampa. Basque, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a Basque reducen estos riesgos.
Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Timmy, ha quedado claro de que en la actualidad quien posea de alguna manera el manejo de la economía global es quien podría de una manera u otra manejar los hilos de la guerra, no necesariamente el que tiene más poderío militar. Y ha quedado demostrado, Irán ha manejado el estrecho de Hormuz, tiene 2.000 barcos parados, tiene a la economía mundial guindada con el precio del combustible, y digamos que todos están viendo mal a Estados Unidos dentro de lo que cabe porque se ha generado esta pelea por quién domina el estrecho de Hormuz. China, ¿de qué manera podría, ante la eventualidad de un conflicto, tener también esta capacidad? Seamos claros, China con el Exim Bank ha prestado plata a Raimundo y todo el mundo a cambio de sus recursos naturales. Pero esto de alguna manera lo pone más o menos en la misma circunstancia que a Irán con el estrecho de Hormuz, o en una mínima proporción, por decirlo de alguna manera. Eh, Gracias, Modesto, ya te escuché tu pregunta. Yo creería, mira, que la economía global, te decía, es central respecto del precio de la energía y de ahí la importancia del estrecho de Hormuz que tú mencionabas. El precio de la energía es un multiplicador del poder. Esa es una definición lógica, pues condiciona la toma de decisiones militares, cohesiona o fractura alianzas, lo que le está pasando a Estados Unidos actualmente, y fija el ritmo de la competencia entre China y Estados Unidos. Entonces, la energía es una herramienta estratégica excepcional. Para los exportadores, te decía, Modesto, tiempo atrás, los precios altos, refiriéndome a los exportadores de Oriente Medio, de Rusia, los precios altos significan más ingresos fiscales que les permiten sostener políticas exteriores, en el caso de Rusia, sostener su famosa operación militar especial. Para importadores como China, el encarecimiento implica vulnerabilidades, entonces suben los costos industriales y se genera una presión inflacionaria que China siempre está tratando de controlarla. De ahí su obsesión por diversificar rutas y proveedores, Modesto, recordando que para China el objetivo central siempre será el económico, porque para alcanzar los objetivos geopolíticos de China, primero es la cuestión económica, y es por ello que las políticas de la República Popular China tienen que ver más bien con mantenerse al margen de los conflictos o aparentemente así hacerlo. Entonces, los precios del petróleo y del gas no solo financian conflictos, a mi modo de ver, definen o afectan los aspectos inherentes de la logística militar. ¿A qué me refiero con esto? Los costos de los combustibles, del transporte, las operaciones, todo se encarece. Entonces, aquí esto va a minar con el tiempo, cuando los conflictos se alargan demasiado, esto mina la tolerancia doméstica, pues la inflación en casa erosiona el apoyo político de estas campañas prolongadas que te decía. Aunque compiten Estados Unidos y China, siguen siendo entrelazados comercialmente. Los dos se ven afectados por una problemática en el estrecho de Hormuz. Así que por ahí va tu pregunta, mi querido Modesto. No creo que tuvo una digresión ahí. En todo caso, el precio de la energía no es solo una variable económica, es una variable estratégica que puede financiar o frenar o redirigir un conflicto. Yo pienso que los Estados Unidos están replanteándose este conflicto precisamente por esta variable energética. En un sistema fragmentado como el actual, la energía funciona como el pulso oculto del poder. Cuando sube, te decía, endurece posiciones y cuando baja su precio, pues los márgenes se estrechan y en estos ámbitos reconfigura la forma en que los estados compiten y cooperan. En el caso del estrecho de Hormuz, tanto China como Estados Unidos y el mundo en general se ven totalmente afectados. Algo te mencionaba yo del estrecho de Malaca, que es una de las problemáticas de los chinos que también tienen que cuidar, porque ese es un cuello de botella comercial. En esto conecta, tú sabes, conecta el Océano Índico con el mar de la China Meridional. Y esa es una problemática de los chinos. Entonces, los chinos, su talón de Aquiles tiene que ver con el estrecho de Hormuz, tiene que ver con el estrecho de Malaca. Y en este sentido, la proyección económica de los chinos está supeditada a estos elementos de tinte geopolítico, de tinte geográfico. De hecho, para China son cruciales porque les permite
recibir petróleo, comerciar con el mundo que le viene de Medio Oriente, de África. Entonces el estrecho de Malaca es esencial para ellos. Y lo propio sucede pues con el estrecho de Hormuz respecto de la llegada de los recursos energéticos de este modesto. Correcto. Vamos a ponerlo un poco esotérico, Timmy. ¿Y a qué me refiero con esto? Los astros han hecho que de alguna u otra manera quienes estén como jugadores en todo este intríngulis, me refiero a Netanyahu, a Trump, al mismo Xi Jinping, a Putin, todos están frente a un hecho que es el que tengan que elegir nuevos gobernantes. Van a enfrentar elecciones, todos ellos. ¿De qué manera, haciendo una digresión de que para Xi Jinping es importantísimo el tema de poder consolidar a Taiwán hasta el 2030, es importantísimo también para Trump, para la reelección, salir bien parado de esta guerra con Irán y ver de alguna manera cómo le resuelve las castañas? ¿Cómo se llama? Israel, porque al fin y al cabo está metido en este lío por Israel. Si Israel lo metió, Israel debe de sacarlo. Y también Putin, que está muy mal parado con el tema de Ucrania. Por lo tanto, todos se van a enfrentar a una contienda electoral al interno de sus países. Y todos tienen, de alguna manera, opositores que van ganando espacio en esto. ¿Qué tan importante es para estos jugadores en este problema geopolítico el terminar de cualquier forma esta situación o tienen que llegar a extremos para terminarla y tener de alguna manera réditos políticos con su pueblo? Excelente tu análisis de lo que pudiera suceder, este modesto. Pero aquí los estados están jugando un concepto de credibilidad frente a las decisiones que han tomado. En el caso de Estados Unidos con Irán, ya veremos qué sucede en los próximos días porque ha quedado en evidencia, es como tú lo dices, efectivamente Estados Unidos está es una suerte, te voy a poner entre comillas, es una especie de guerra proxy de Israel. Desafortunadamente, a instancias de Israel, como tú bien lo precisaste, Estados Unidos se embarcó en esta aventura con Irán y se ha vuelto en un conflicto que sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo va a terminar. Y los Estados Unidos están tratando de salirse de este conflicto, que tiene implicaciones en las próximas elecciones, absolutamente. Esto le va a jugar una mala pasada o debería jugarle mal al presidente Donald Trump. Y de hecho, en las últimas encuestas de popularidad respecto de qué está sucediendo con este conflicto, se habla de un 70 a un 30%, 30% de aprobación. Podrás imaginarte, está en caída, se está desplomando la credibilidad, la imagen del presidente Donald Trump. En el caso del presidente Putin, está sucediendo algo similar. No sé si viste el noticiero de la Deutsche Welle, el de ayer me parece, y que hay un análisis muy parecido, porque llevan 4 años de guerra. Si no hay algo que mina la moral de la gente, porque está afectando su economía, ciertamente tiene que ver con esto de conflictuar. Y peor aún cuando son guerras injustas, mi querido Modesto, guerras de agresión. Entonces, este concepto de la guerra de agresión que contraviene las normas internacionales se va filtrando y tarde o temprano llega a los pueblos. Y dicen quién realmente es responsable de estos conflictos generalizados. En el caso de Estados Unidos se habló de que el presidente Trump en campaña, recordemos que él hablaba de que no a los conflictos generalizados, mantener a Estados Unidos alejado, inclusive habló de una posición autárquica para Estados Unidos, tratar de desarrollarse primero, mejorar su circunstancia económica y los conflictos dejarlos al margen. En el caso del presidente Putin es diferente porque ahí no hay una democracia, esto es una verdadera autocracia, no hay opción a que alguien se ponga a discrepar con respecto a qué pasa en este conflicto con Ucrania. Pero definitivamente ya el pueblo ruso, desde la lectura de la Deutsche Welle, que me pareció muy interesante. Me parece lógico que el pueblo ruso ya debe estar cansado. Son 4 años de guerra que está afectando directamente a su economía. En el caso del señor Netanyahu, me parece que es algo análogo. Esperemos que en las elecciones de octubre suceda algo que haga cambiar la situación de Israel, la situación del pueblo palestino que están enfrentando a una persona que está buscando prolongar el conflicto para sus propios fines. Increíblemente, el señor Netanyahu está prolongando el conflicto porque eso le da oxígeno a él para sus fines políticos. Pero notemos que hay problemas con los pobres palestinos, los pobres libaneses, que no es justo lo que está sucediendo, merced precisamente a su
pobre ideario político, mi querido Modesto. Ahora, Timmy, para concluir, ¿estamos frente a una guerra fría, una nueva guerra fría o una antesala de un conflicto abierto a pocos años? Yo diría que no es una guerra fría como la que estamos acostumbrados a la que tuvimos experiencia en el siglo pasado. Yo diría más bien que es una guerra, es más bien una competencia que se ha dado entre las dos grandes potencias por el control mundial. Recuerda que el poder siempre será el que desencadene a los dos estados tratando de alcanzar la hegemonía. Entonces yo diría que esto no encaja del todo en la etiqueta de una guerra fría. Yo más bien diría que es una repetición, que no es una repetición de la Guerra Fría clásica como la conocemos. Yo más bien diría que es más bien es una competencia estructural, como te decía, con una fricción constante para tratar de entenderlo mejor. Hay un conflicto existente que se mantiene por debajo del umbral bélico, porque escuchamos en la retórica tanto del presidente Trump, de Xi Jinping, de Taiwán, que se mantiene, que no quiere volver a la égida comunista, en este caso de la China continental, eh, y hay una fricción constante, pero que es verdad, nos recuerda a una guerra fría, hay una rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, hay una competencia tecnológica que es muy análoga a la que se daba con la Unión Soviética en la Guerra Fría. Entonces, te decía, hay una guerra, una competencia tecnológica, una competencia militar, hay una competencia de influencia en el planeta. En definitiva, hay una formación incipiente de bloques y alineamientos. Se está repitiendo esto, pero que no es una guerra, las razones por las que no sería una guerra parecida a la del siglo XX, porque hay una interdependencia económica, Modesta, hay una profunda interdependencia económica. El comercio, las finanzas, las cadenas de suministro, ya no es no es el siglo XX, en donde habían una suerte de autarquía de los estados que podían, en el caso de la Unión Soviética, vivir como lo hacían con sus estados satélite. Aquí es otra la circunstancia, afortunadamente diría yo. Hay una ausencia de una división ideológica tan rígida y universal. Ya el comunismo no tiene el tinte que tenía en la época de Stalin, de Nikita Khrushchev, de Brezhnev, en esa época. Ahora el socialismo chino es un capitalismo a rabiar, mucho más agresivo posiblemente que el capitalismo de Occidente. Entonces, no hay no hay una ausencia, mejor dicho, hay una ausencia de una división ideológica tan rígida y tan universal, te decía. Este es un mundo más bien multipolar, que contigo hemos comentado muchísimo de esto. Hay una fragmentación en el manejo de las relaciones internacionales, con actores intermedios que no se alinean totalmente. Yo diría que pudiera ser una antesala para un conflicto solo en escenarios específicos. El riesgo de conflicto abierto existe, pero es contingente, no es una cuestión que va a ser inevitable. Un punto crítico, por supuesto, es Taiwán, no ha sido resuelto. Lo que sí puede llevar al conflicto modesto y que no sirven, que errores de cálculo o escaladas no controladas son las que pudieran llevar a un conflicto. La percepción de una ventana de oportunidad también pudiera ser otra causa para que se lleve adelante un conflicto. Aún así, los costos serían tan altos que ambos lados buscan evitar cruzar estos umbrales. Me parece, te decía hace un rato, que hay un mínimo de responsabilidad y están tratando de cruzar líneas rojas de estos umbrales que pueden poner al mundo en circunstancias bastante complejas. En definitiva, el patrón dominante, hay una zona gris en donde se presenta una presión militar sin combate directo, en el caso del estrecho de Taiwán. Hay una guerra económica y tecnológica, hay una competencia por narrativas, las influencias por parte de Occidente y la parte de China misma. Y en definitiva es una confrontación persistente pero contenida. Quizás esa sea la buena noticia. No estamos exactamente ante una nueva guerra fría ni ante una guerra inminente. Estamos ante una era de rivalidad prolongada, donde la clave no es quién dispara primero, sino más bien quién acumula ventajas sin tener que disparar. Y esa es la lucha entre las dos potencias, mi querido Modesto. Los chinos y los Estados Unidos están bregando precisamente por llegar a ser quienes dominen los estadios de poder que buscan la hegemonía y control del mundo.
Ahora, de lo que tú manifiestas, Timmy, podríamos concluir que la historia demuestra que los grandes conflictos no surgen de un solo hecho, sino de la acumulación de decisiones estratégicas, acertadas o inacertadas. Y hoy el mundo parece transitar precisamente en ese punto de inflexión, una acumulación de decisiones que podrían ser acertadas para una, disparatadas para otros, pero que al fin y al cabo confrontan a estas grandes potencias. Mi querido Timmy, como de costumbre, un fortísimo abrazo, agradeciéndote por tu participación. Tú como experto siempre das luces en este tema y agradecerle también a nuestros televidentes que nos siguen cada domingo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Modesto. Buenas noches.